En el video anterior aprendiste el primer componente principal en un pipeline o embudo, el cual es las etapas del pipeline. Ahora te voy a enseñar el segundo componente principal, que son las reglas de transición. Estas reglas son las condiciones que se van a evaluar a lo largo de la conversación para moverla por los pasos del pipeline. Configurar y definir las reglas es bastante importante para que nuestras conversaciones fluyan de forma correcta a lo largo de nuestro pipeline. Una buena regla es concisa y clara. De esta forma reducimos la ambigüedad que se pueda presentar. Idealmente debemos declarar quién es el actor principal de la regla. Por ejemplo, si es una acción que va a cumplir el agente de inteligencia artificial o el usuario. Entonces, lo primero que vamos a hacer para configurar nuestras reglas es dar clic en el botón de reglas. Aquí vamos a tener como tal las reglas en general que vamos a crear durante nuestro pipeline. Entonces vamos a dar clic en agregar una nueva regla. Vamos a seleccionar de qué etapa a qué etapa va a ser la transición. Esto quiere decir que la regla se va a evaluar en la primera etapa que nosotros designemos aquí y va a mover la conversación en caso de que se acepte a la segunda etapa que veamos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer la regla de atención agente IA a datos de envío. Entonces, esta transición se va a dar pues cuando el agente solicite los datos necesarios para hacer el envío de la orden, por ejemplo. Entonces, la descripción la vamos a poner como solicitud de datos y el momento de evaluación es supremamente importante. Esto quiere decir en qué momento evaluamos la regla. Tenemos tres opciones. Antes de que se ejecute el agente, es decir, que se evalúa con el mensaje del usuario y antes de que se evalúe el agente o que se ejecute el agente, evaluamos la regla y puede que si la regla se cumpla, pues cambiemos a la siguiente etapa. La segunda opción es después de que se ejecute el agente. En este caso, llega el mensaje del usuario, el agente se ejecuta y posteriormente a que se ejecute el agente, ya con el output o con la respuesta de nuestro agente, se va a evaluar la regla a ver si la conversación se debe mover de etapa. Y la última opción es antes y después de ejecutar el agente. Eso quiere decir que la regla se ejecuta antes de, apenas el usuario nos da su mensaje y después de que nuestro agente da una respuesta, se vuelve a evaluar. En este caso, como la acción depende del agente, porque el agente es quien debe solicitar los datos, vamos a seleccionar la opción de después de ejecutar el agente. Vamos a poner nuestra regla. En este caso, como vemos, es una regla muy clara, muy concisa. Tenemos de alguna u otra forma, quién está ejecutando esta acción. Entonces decimos que el agente es quien solicita los datos necesarios para hacer el envío de la orden. Acá yo podría poner un poco más de detalles, por ejemplo, sobre cuáles son los datos específicos que necesitamos pedir. Y también podemos agregar ejemplos para ayudar a evaluar de una mejor forma esta etapa. Por ejemplo, podemos poner como normalmente nuestro agente pide los datos, como ejemplo acá. En este caso no lo vamos a pedir. Y el umbral de confianza es qué tan seguro tiene que estar nuestro agente para decidir si la regla se cumple o no. Si nosotros ponemos un umbral muy bajo, eso quiere decir que aunque la regla se cumpla de una forma no tan segura, se va a realizar la transición. Moderado es el valor por defecto, quiere decir que no es tan restrictivo para hacer las transiciones, pero ya tiene que tener un nivel de certeza mayor para que se cumplan las condiciones. Alto lo reservamos para cuando necesitemos que el agente esté totalmente seguro de que la regla se está cumpliendo. Entonces vamos a dejarlo en este caso moderado y vamos a dar clic en crear una regla. Aquí ya vamos a ver como tal nuestra nueva regla de datos envío. Entonces vamos a verla organizado como desde y el nombre de la etapa. Vamos a ver el número de reglas que tenemos en esta etapa y hacia dónde va a dirigirnos la regla. En este caso, por ejemplo, esta es hacia atención humano y esta es hacia datos de envío.
Yo también puedo organizar las reglas. Por ejemplo, esta organización es importante porque las reglas que estén más arriba se van a evaluar primero o van a tener mayor prioridad. Eso quiere decir que si dos reglas, por ejemplo, se cumplen, en este caso, pues primero vamos a darle prioridad a la regla que esté más arriba. También puedo editar la regla o puedo, por ejemplo, eliminar una regla de acá. Entonces, por ejemplo, quiero eliminar esta, vamos a eliminarla. Ahora, vamos a agregar otras reglas para terminar de completar nuestro pipeline. Entonces, vamos a dar clic en agregar. En este caso va a ser una regla desde datos de envío hacia atención postventa. Y esta regla va a ser básicamente cuando ya tenemos una orden confirmada. Entonces, existe una orden. Esta también se va a ejecutar después o se va a evaluar después de ejecutar el agente porque dependemos de que nuestro agente nos confirme de que la orden ya se creó y que el agente también compartió un número de orden con nuestro cliente. Entonces vamos a crear regla. Aquí vemos cómo tenemos una nueva sección porque tenemos una nueva etapa desde donde evaluamos la regla. En este caso va a ser desde datos de envío. Y lo importante es que estas reglas no tienen que ser siempre lineales, es decir, no tenemos que pasar de atención a agente a datos de envío, atención postventa de forma forzada, sino que yo siempre puedo pasar de una etapa A una etapa B sin importar que estén continuas. Por ejemplo, podría yo agregar una regla donde desde atención agente IA pueda ir, por ejemplo, a atención humano, ¿verdad? En esta voy a poner atención humano y la regla, por ejemplo, va a ser antes de ejecutar el agente porque en este caso va a ser la persona la que va a solicitar hablar con un asesor humano. Entonces vamos a dar clic acá. Entonces el usuario solicita de manera explícita hablar con un asesor humano. Vamos a crear esta regla. Y en atención postventa vamos a poner exactamente la misma regla porque puede ser que también desde esta etapa pues nos podamos dirigir hacia la atención humana. Es importante recalcar que la etapa desde que evaluamos la regla siempre va a ser una etapa de tipo agente. Si se dan cuenta, aquí no podemos seleccionar la opción de atención humano porque es una etapa de tipo humano. Entonces vamos a poner también nuestra descripción antes de ejecutar el agente y vamos a copiar y pegar exactamente la misma regla. Vamos a crear nuestra regla y de esta forma ya tendríamos todas nuestras reglas configuradas de nuestro pipeline. Ahora vamos a ver cómo sería su funcionamiento en una conversación real. Para esto vamos a iniciar una conversación con nuestro agente y vamos a simular una orden. Entonces vamos a WhatsApp, escribimos nuestro mensaje y vemos cómo inicia la conversación. Esto es importante de recordar y es que nuestras conversaciones siempre van a iniciar desde el paso que esté más a la izquierda en nuestro pipeline, es decir, en nuestro primer paso o etapa que tengamos definido en nuestro pipeline. Entonces, aquí ya vemos cómo nuestro agente nos comienza a responder, nos comienza a enviar como tal la imagen del café Sierra Nevada. Vamos a continuar con la orden. En este caso lo necesito en Molinda Media. Y vamos a continuar con la conversación. Y vemos cómo nos ofrece el pack. Vamos a decir que estaría bien. Si me gustaría tener el combo. Aquí vemos cómo ya el agente
comienza a preguntarnos los datos de envío. En este caso va a ser primero la ciudad para darnos un costo. Entonces, en mi caso va a ser Bogotá. Pero lo importante es ver cómo la conversación pasó automáticamente de atención a gente IA a datos de envío gracias a la regla que acabamos de configurar. Perfecto. Ahora vamos a terminar nuestra orden para ver cómo la conversación va a pasar de datos de envío a atención postventa. Entonces, en este caso vamos a dar los detalles de la orden. Entonces, acá ya pasamos como tal los datos. Lo que esperaríamos es que la gente nos confirme la orden. Vamos a confirmar que los datos son correctos. Y aquí vemos cómo ya tenemos un número de confirmación de la orden. Lo vemos justo aquí. Y vemos también cómo la conversación pasó de manera automática a la etapa de postventa. Y si se dan cuenta, pasó luego de que nuestro agente nos respondió. Esta es la importancia de definir en qué momento evaluamos nuestras reglas. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que me gustaría hablar con un agente humano. Y finalmente vemos como incluso antes de ejecutar el agente, ya tenemos una transición hacia el paso de agente humano por medio de la regla que configuramos para la transición a esta etapa. Este es el funcionamiento de las reglas en Turing Sales y ya junto con el conocimiento de cómo configurar una etapa y cómo configurar las reglas, ustedes pueden crear el pipeline y la arquitectura que mejor funcione para su modelo de negocio.